Ok, grupo, vamos a dar inicio ya con la clase. Déjeme compartir la pantalla. Ok, la clase del día de hoy va a ser de corte práctico porque pues ya todo lo que compone el proyecto de investigación en sí, es decir, su objetivo como tal, al menos en la teoría de la clase ya llegamos, que es el hacer la sección de metodología y la sección de lo que viene siendo el cronograma y la planificación. Con eso se concluye el proyecto de investigación. Sin embargo, estas últimas clases del curso vamos a dedicarlas un poco a lo práctico, que es el cómo van ustedes a trabajar cuestiones, en este caso, lo que son las estrategias de análisis cuantitativo, que en el caso de varios de ustedes me han estado mandando avances que, bueno, implican que van a trabajar sobre una encuesta o sobre un instrumento que ya esté realizado o tienen intenciones de realizar un instrumento. Para estos casos, pues están estas estrategias de análisis cuantitativo, que son pues las que quizás muchos de ustedes ya vieron en las materias ejes, que tienen que ver con pues el manejo de bases de datos, el hacer inferencias, el escribir, todo este tipo de cuestiones que van muy ligadas al uso de paquetería como el famoso Excel, el SPSS, Google Forms, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el propósito de la clase de hoy es contextualizarlos un poco sobre cómo utilizar estos programas. En el Eminus que voy a actualizar durante esta semana, les voy a ir poniendo pues los vínculos para los tutoriales y también para conseguir algunos de los programas para que los puedan practicar. No es como tal parte de las actividades del curso, porque ya vieron, realmente llegamos hasta lo que es la metodología, el cronograma y ahí concluye el proyecto, pero cuando ustedes entren al campo y empiecen a recolectar información, pues van a tener que desarrollar estas matrices de datos. Entonces, bueno, considero que es necesario que se familiaricen con las herramientas actuales o las que se usan más comúnmente en estos ámbitos para analizar los volúmenes de datos que les van a ayudar a responder sus hipótesis de investigación. Hoy vamos a hacer como un ejercicio de cómo pasar datos de un formulario de Google, que pues es un instrumento que se desarrolló para una investigación. Estos datos cómo se transfieren a Excel y desde Excel se hace una transformación previa para después utilizarlos en la paquetería SPSS. Es un escenario que me imagino podrán ustedes encontrarse más adelante si deciden hacer una tesis de tipo cuantitativo. Entonces, bueno, los pasos que vamos a realizar el día de hoy va a ser, en primer lugar, plasmar los ítems y las opciones de respuesta en una plataforma para encuestar. Después, descargar la base de datos editable. Vamos a preparar datos en Excel y estos datos los vamos a copiar a SPSS. Y desde ahí, pues bueno, vamos a hacer pues ejemplos de varios tipos de análisis. En este caso no vamos a ir tanto a profundidad porque eso ya dependerá del proyecto de cada quien, sino que el propósito de esta lección es como hacerlo general para que se puedan familiarizar con el uso de los programas, particularmente con el SPSS. Entonces, vamos aquí al navegador. Esto que vemos aquí en pantalla es una encuesta que realicé con otros profesores de la Facultad de Psicología. En esta encuesta tenemos como objetivo, quizás algunos de ustedes la llegaron a contestar, tiene pues que será cerca de un año que la estuvimos ahí pasando. El propósito era conocer sobre las prácticas de los profesores en cuanto a educación en línea que se usaron durante el semestre de agosto 2020, enero 2021, que fue el primer semestre, es decir, bueno, el segundo semestre de la pandemia, pero el primer semestre completo que se llevó totalmente en línea, ¿no? En el cual no hubo clases presenciales. Ya ahorita estamos en un semestre híbrido, entonces pues la cuestión cambió, ¿no? Para los datos que se utilizaron en esta primera pues parte del proyecto, pues bueno, primero que nada preguntamos sobre el consentimiento informado. Después hicimos datos como para ir como separando la población, es decir, hacer como estratos o grupos.
Como en esta encuesta nos ayudaron varios maestros de la Facultad de Informática, de sistemas computacionales, en esta carrera pues se hicieron como la idea de cubrir, aparte de psicología, otras carreras, ¿no? Que son administración, contabilidad, gestión y dirección de negocios y sistemas computacionales administrativos, todos de la Universidad Veracruzana. Preguntábamos sobre el género, con 3 opciones: masculino, femenino o no binario. En grupos de edad teníamos aquí 18 a 20, 21 a 23, 24 a 26 y 27 para arriba, ¿no? Que son generalmente las edades en las que se encuentran los estudiantes de las facultades. El número de periodos que llevaban hasta el momento, y de ahí, bueno, eran como ya las partes que tenían que ver directamente con las clases de los docentes. En este caso lo que preguntábamos era qué tanto los profesores utilizaban las siguientes tecnologías, ¿no? Y teníamos 3 opciones de respuesta, que era ninguno, algunos o la mayoría. Por ética no podíamos como preguntar directamente qué maestros sí y qué maestros no utilizaban las estrategias. Por lo tanto, tendríamos que hacer como una forma de preguntar quizás un tanto más general, pero que nos diera como algún tipo de información de qué tanto se estaban utilizando las plataformas. Entonces era, por ejemplo, utilizar Zoom, Teams, Eminus, Teams, pero para planeaciones, que si habían presentado el programa de la experiencia educativa, las descripciones, si había comunicación asincrónica o sincrónica, si había adecuación a las horas de clase. Son preguntas dirigidas a los estudiantes sobre el desempeño de sus docentes y el uso de tecnología. De ahí, bueno, ya aspectos como más aterrizados a lo que es como prácticas de los estudiantes, y bueno, poner qué hicieron los profesores, qué se hicieron de parte de los estudiantes, y bueno, buscar acciones para búsqueda de información, analizar, organizar el tiempo, revisé periódicamente mi avance, o sea, como aspectos ya muy propios de la práctica estudiantil. E igual la pregunta, las opciones de respuesta eran similares, en ningún curso hacía esto, en algunos o en la mayoría de los cursos. Y bueno, de ahí cuestiones que tienen que ver con la interacción entre el profesor y los estudiantes, si se promovía la participación en clase, etcétera. Y sobre qué tanto tenían los chicos sobre sus saberes digitales, que es usar, bueno, aquí decía, saber utilizar la computadora o el celular, crear contenido, hacer comunicación y socialización, etcétera. Y bueno, ya algunas preguntas abiertas y parte de los nuevos aprendizajes que habían adquirido. En esta investigación, lamentablemente no la pudimos llevar a cabo de la manera como nos hubiéramos gustado llevarla, por cuestiones de tiempo y de agenda y disponibilidad, etcétera. Afortunadamente yo me quedé con la base de datos porque, bueno, básicamente yo realicé todo, o sea, yo trasladé, no lo realicé porque fue un trabajo conjunto, pero yo lo trasladé aquí al Google Forms, por lo cual yo tengo como el acceso a los datos, ¿no? Y bueno, realizamos como una presentación sobre general de los datos de la investigación y ahí lo dejamos, ¿no? Lo importante aquí es cómo se muestra aquí el detalle con el Google Forms. Como pueden ver, la mayor parte de las preguntas son de respuesta múltiple, en las cuales viene la opción de poner el botón de de selección múltiple, pero con una sola opción de respuesta. Es decir, si yo pongo aquí por ejemplo, masculino, femenino o no binario, solamente se puede poner 1 y no 2 a la vez. Estos aspectos es importante también que le den ahí una checada al Google, porque dependiendo de cómo ustedes estructuren sus preguntas y sus opciones de respuesta, van a tener diferentes formas en cómo su base de datos se va a generar. Ahorita vamos a ver cuál es el detalle. Aquí en el segundo panel, que es el de las respuestas, en este panel, el Google, como ustedes seguramente ya lo saben, les está generando pues una... Ahí, por favor, apaguen sus micrófonos, porfa. Quien tenga por ahí abierto uno. Aquí en el Google obtenemos un como condensado
de la información que estamos adquiriendo. Aquí, en este caso, tuvimos 641 respuestas, lo cual es muy bueno. Significa que tuvo bastante difusión esta encuesta. Y aquí aparece como lo que es gráficas de pastel, que tienen que ver con un porcentaje de cómo fueron presentados aquí los datos. Por ejemplo, aquí en el consentimiento informado, el 99.5% de las personas respondieron que sí y el resto pues respondió que no, que nos viene, de hecho está tan pequeño que casi no se puede apreciar, pero son 3 personas contra 638, ¿no? Viene aquí el ámbito de las carreras y aquí ya se ve un poco más de diversidad. Vemos aquí cómo se van distribuyendo las gráficas de pastel. Estas en sí las pueden aquí copiar y pasarlas a algún otro programa, ¿no? Por ejemplo, PowerPoint, que si yo pusiera aquí otra diapositiva y en esta quisiera yo poner información sobre las gráficas que voy sacando, pues aquí sale, ¿no? Yo personalmente, estas son como muy informativas en el sentido de que te dan chance de ver cuántas personas respondieron y los porcentajes, pero en sí son gráficas como muy, pues muy sencillas, ¿no? Muy como que no te dan demasiada información sobre cuántas personas realmente participaron, porque para eso tienes que estar directamente en el sitio y hacer mover tu cursor cerca del porcentaje, ya te dice cuántos contestaron, pero cuando tú la exportas a otro programa, pues únicamente te saca como si hiciera una captura de pantalla de esto y lo sacara, ¿no? No te da información adicional. Entonces estas son muy buenas como para saber más o menos cómo se fueron distribuyendo los datos. Más sin embargo, bueno, yo las usaría quizás para una experiencia educativa, pero para la tesis ya como tal, yo me iría como un nivel más arriba en cuanto a la descripción de los datos, ¿no? Aquí el Google permite con el botón que es como de hoja de cálculo, que es este icono color verde, nos genera pues la famosa, el desglose de los datos. Este es como el completo de todos los datos de todas las personas que respondieron y todas sus respuestas. Es una matriz de datos y como pueden ver es bastante amplia. Yo lo que hago con estos es exportarlos a Excel. El Google Sheets es un programa que, bueno, es básicamente el Excel de Google. Tiene buenas prestaciones, pero a mí en lo personal lo que no me agrada tanto es que funcione dentro del navegador. Y también que pues yo realmente estoy más acostumbrado a cómo Excel interpreta las funciones, ¿no? Entonces yo lo que hago es exportarlo. Se puede trabajar aquí directamente, no hay ningún problema. Y de hecho, pues varias de las funciones que nosotros utilizamos aquí para la separación y para ir como checando los datos, pues me parece que es muy similar e incluso tiene como algunas cuestiones como de apoyo al usuario, como lo es el que identifica si estoy escribiendo como los días de la semana o los meses y como que empieza a ser una función de autocompletar, lo cual está, pues en mi opinión es bastante padre. Pero bueno, aquí lo que hacemos es irnos a la sección de hacer una copia. No, esto es para copiar directamente dentro del Google. Download, perdón. Es aquí Download y Microsoft Excel. Y bueno, aquí ya nos aparece para guardar directamente lo que es la hoja de cálculo. La vamos a poner aquí en descargas. Yo aquí, esta pues realmente, bueno, vamos a abrirla para que vean cómo aparece en el como le llaman el RAW. Esta es la base original y aparece como forma de respuestas 1 y son todos los datos, ¿no? Los 641 personas que respondieron y lo que cada uno de ellos respondió a las preguntas. Que bueno, si lo pueden ver de esta forma es como un poco abrumador la cantidad de datos que van apareciendo. Yo esta ya la había trabajado previamente porque como les dije hice como el desglose de la información. Es esta que aparece aquí nuevamente. Pues yo lo que hice fue pues ir como desglosando y sacando parte de los datos
lo primero que hice fue hacer un reporte de lo que es la Facultad de Psicología. Entonces, alrededor de 200 y vamos a ver cuántos son, número de casos, como 209, entre 209 y 210 personas de psicología contestaron esta encuesta. Entonces yo lo que hice fue una primera aproximación, fue utilizar aquí la función de ordenar. Y bueno, ordenar de la A a la Z, de la Z a la, yo lo pongo de la A a la Z, y lo que hizo fue como separar de todos estos que aparecen aquí como la forma de respuestas. Y como pueden ver, hay unos de sistemas, otros. De hecho, aquí ya está ordenado porque ya le había puesto yo el ordenar alfabéticamente. Entonces, lo que hizo fue separar los casos, que como saben, vienen en el orden en cómo las personas van respondiendo. Entonces, puede que en un segundo, como viene aquí el formato del timestamp, que es como la captura de en qué momento se hizo la encuesta, pues puede que en ese momento llegue uno de psicología y luego segundos más tarde uno de sistemas y luego otro de contabilidad. Entonces, bueno, lo que hace la función de ordenar y filtrar es como todos estos que aparecen desagregados, pues los va juntando. De ahí hice un primer corte de los datos, que este es lo que es, bueno, los de psicología. Ya son nada más los de psicología. Después utilicé otra función, que es una que se llama contar sí. Es un condicional. A mí lo que me interesaba era hacer las gráficas, y si se fijan son muy parecidas a las que arrojó Google. Eso fue como parte un poco intencional. La idea era como que de la que suelta Google, que como pueden ver aquí nada más dice como género. Respondieron tantos, ¿no? Y los porcentajes, aquí ya lo que me interesaba más era poner cuántas personas era en cuanto a la frecuencia y no tanto al porcentaje. Eso ya no me lo permitía el Google, entonces decidí hacer como una gráfica de cada uno de ellos para hacer como ese conteo de que, bueno, si tenemos aquí que son 209, 210 personas, y de estas personas, pues, ¿cuántos contestaron algunos? ¿Cuántos contestaron la mayoría? ¿Cuántos contestaron ninguno? La función contar sí, pues te permite hacer como esa observación de la base de datos y ya saca como el número de veces que va apareciendo tal término. Entonces, si se fijan aquí, cuando le hago clic a la gráfica como tal, me aparece aquí en color púrpura y en color azul el de dónde vienen estos datos, que es, yo lo que hice fue separar las respuestas en o sea, en lugar de que salga toda la base, hacer el conteo de cada uno de ellos. Aquí, en el número 56, que es el número de personas pertenecientes al género masculino que contestaron la encuesta, si se fijan, esto es la fórmula que se utiliza. Es un igual, contar sí, contar punto sí, y luego de ahí se abre paréntesis, y es el rango de cuáles son las celdas que se tienen que contar. Entonces, bueno, si yo le hago aquí doble clic, perdón, aquí en el número, me aparece aquí en el número rojo, es la etiqueta que le voy a poner, es decir, qué dato estoy buscando, ¿no? Y de hecho aquí viene contar sí, rango y luego criterio. El rango es de dónde a dónde va a contar, y BS2 es la respuesta que va a hacer el conteo. Entonces, bueno, aquí debería aparecer en color azul, este es el rango de los datos, ¿no? Aparece todo digamos, como conjunto, que es básicamente toda la columna, y vienen como las respuestas de todos, ¿no? Masculino, femenino y no binario. Lo que hace el contar sí, que si se fijan viene del D2 al D209, es decir, conté todos los casos, y la coma es el criterio que se va a hacer la búsqueda, ¿no? En este caso, yo pongo el criterio de búsqueda, la palabra, que fue la opción de respuesta, en este caso masculino, y en el de acá abajo, lo que es el femenino y el no binario. Entonces, la fórmula automáticamente me hace el conteo y me dice cuántas personas respondieron, y esto es lo que yo utilizo como insumo para hacer las gráficas. Digamos como que fue un paso extra, pero al hacer esto me da como control absoluto sobre el cómo yo voy a hacer mi gráfica, ¿no? De hecho, aquí viene como la opción de insertar gráficos y ya trae como que los recomendados. Entonces ya de ahí los puedo yo hacer de la manera que a mí me parezca más conveniente, ¿no?
Ya en la tesis, pues dependiendo de cómo quiero o qué tipo de información quiero mostrar o cómo esto ayudaría a mi argumento, pues de hecho vamos a hacer como si hiciéramos otra, ¿no? Seleccionamos los datos y le vamos a dar aquí insertar gráficos y ya los vamos escogiendo, ¿no? Si le ponemos la circular es la misma que ya se generó, pero también podemos hacer una de barras y ya la vamos a ir modificando, ¿no? Nos va dando como las opciones de respuesta, la frecuencia. Y ya bueno, aquí tenemos en elementos gráficos, podemos poner pues más aspectos, ¿no? Como la barra de error estándar, la leyenda, etiqueta de datos, cuántos respondieron, el título del eje, que ya ahí uno lo va controlando, o incluso en este caso como nada más es una serie, aparecen todas en color azul, dependiendo también de cómo los datos se vean descritos, aparecen en diferente color o con diferente serie. Ya ahí es cuestión como de irlo pues adaptando pues a sus necesidades personales, ¿no? Entonces ahí para que lo tengan en mente, yo utilizo mucho esa función del contar sí para ir separando y desglosando los datos. Dependiendo del tipo de análisis que ustedes vayan a realizar ya en su tesis, porque ya dependiendo ahí de cómo se junten con su lector, cómo distribuyan esta información o cómo se va a dar, por ejemplo, si es como una de intervención y comparan pues un grupo con otro, obviamente necesitarán otro tipo de análisis distinto a este, ¿no? Ya se verá ahí como pues formas de hacerlos. Básicamente yo utilizo solo Excel para hacer como las gráficas y para hacer como el trabajo de ordenado y filtrado de datos, porque es como muy amigable. Digamos, Excel es como el más complicado de los de Office, pero dentro de esa complicación es amigable para varias cosas, sobre todo si después nos pasamos al SPSS. Hice también otro tipo de separaciones, en este caso para la información de tipo cualitativa. Esta todavía no la analizo, pero hay también herramientas para hacerlo, las cuales veremos más adelante en próximas clases. Pero bueno, son como de las preguntas que se hacen abiertas. Yo pues las voy pasando así. Se fijan por ahí, hubo quien contestó a lo loco, nada más como para por poner así cualquier cosa y llenarla. Otros sí contestaron bien. De hecho, otros bastante informativos y ayudan mucho en sus respuestas. Pero bueno, aquí es donde empieza a ver todo esto, ¿no? Y uno lo va filtrando porque pues son información que realmente no te sirve, ¿no? Y te quedas únicamente con los que sí. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Esta otra, que dice SPSS, es una que yo estaba pues diseñando para trasladar los datos a el otro programa, que es el que hace los análisis estadísticos. Si se fijan aquí, a diferencia de la otra matriz de datos que aparecía como toda la respuesta, ¿no? Que decía algunos, muchas veces, pocos y todo ahí el conjunto. SPSS, la manera en cómo interpreta sus datos es muy distinta. SPSS funciona mejor si nosotros hacemos un trabajo previo de codificación de los datos. Si por ahí recuerdan sus clases de instrumentación, la codificación de los datos es este proceso en el cual nosotros convertimos como una cadena. Una cadena nos referimos a una frase o una pregunta o una opción de respuesta en un carácter, ¿no? Que viene siendo aquí un número. Entonces aquí fuimos transformando que en lugar de que dijera pues algunas veces, pocas veces, siempre, etcétera, solo aparece como 1, 2 y 3. Entonces, aquí el código yo lo voy como asignando aquí, como digamos, no lo puse aquí como tal que 1 significa esto y que 2 significa esto, pero vamos a hacer un ejercicio aquí para que se aprecie cómo se hace pues el trabajo de codificación de los datos. Entonces, bueno, ya tengo aquí mi base de datos de psicología y vamos a agarrar pues ya me parece que hemos agarrado las 3 primeras preguntas. Entonces, veamos aquí, es uso de Teams, ok, y después de Teams, en la base que decía, uso de Minus, uso de Teams, presentación del programa y descripción de actividades. Ok, aquí lo que yo hago
es seleccionar la columna completa. Bueno, de hecho aquí, si se fijan, el primero que respondió no contestó nada, ¿no? Nada más como que lo dejó a medias y lo dejó ahí, pues ya no puso otra cosa. Entonces aquí lo que hice fue cortar al 1 y empezamos directamente del 2. Entonces, bueno, aquí para no perder la hilación de las respuestas, que es algo muy importante, ¿no? Todos tienen que ir coincidiendo. Recuerden que en las filas aparecen los casos, es decir, las personas que van respondiendo, y en las columnas son las variables. Cada pregunta viene siendo una variable de acuerdo a cómo lo interpreta el programa, ¿no? Entonces, bueno, a partir del número 2, agarramos estas dos variables y, bueno, seleccionamos todos, ¿no? Y si se fijan, pues, bueno, vienen todas las respuestas de algunos, todos, la mayoría. Entonces, bueno, aquí ya hice aquí lo que es el copiar. Nos vamos a la siguiente, a la gráfica, a la hoja del SPSS. Si se fijan, bueno, aquí aparecen de esta manera. Aquí, en la otra, lo que voy a hacer es copiar las preguntas, porque estas también son importantes, para saber exactamente qué es lo que estamos copiando. Y bueno, aquí ahora lo que vamos a hacer es que ya tenemos más respuestas, es decir, agregamos un par más de variables. Aquí tenemos lo que es el folio, que empieza del 2, porque el 1 lo eliminamos porque no contestó nada. El género, la edad, la primera variable, que es si hubo presentación de clase por Zoom, Teams o Meet, si se utilizó Eminus y si se utilizó Eminus para la planeación de la experiencia educativa. Lo vamos a hacer más corto. Nos vamos a poner presentación del programa. Y acá, descripción de actividades de la experiencia educativa. Bueno, lo hacemos más corto. Esto más que nada para facilitarle como el trabajo de lectura. No interfiere tanto con el programa, pero pues es para no hacerlo tan largo. Y si se fijan, bueno, aquí aparecen las opciones de respuesta. Yo lo que hice fue utilizar la opción de reemplazar, en la cual, bueno, yo voy a utilizar las opciones de respuesta, y para eso me voy a regresar un poquito a la encuesta. Entonces aquí tengo, bueno, que la primera opción es ninguno, la segunda opción es algunos y la tercera opción es la mayoría. Entonces aquí hacemos la codificación y haremos lo siguiente. El 1 significa ninguno, entonces, bueno, voy a copiar y voy a apretar Control B grande y voy a buscar la palabra ninguno. Y le voy a dar aquí en reemplazar. Y el ninguno lo voy a reemplazar con el número 1. Y le voy a dar clic en reemplazar todos. Y bueno, hicieron aquí 14. Ahora la siguiente palabra es algunos. La copiamos. La pasamos aquí. Y al algunos le damos el número 2. Y le damos reemplazar todos. Y bueno, hicieron 166 reemplazos. Y a la tercera opción, que es la mayoría, copiamos, pegamos, le asignamos el número 3 y le damos reemplazar todos. Y así ya tenemos los datos convertidos a un formato que que es compatible con el SPSS. Y bueno, a todo esto, ¿qué es el famoso SPSS? Bueno, su nombre significa Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales. Es un programa de estadística que me imagino que varios de ustedes ya lo conocen. En este programa, en su interfaz, tiene como mucha similitud con Excel. La distinto o lo que cambia con respecto a Excel es la forma en cómo el programa como procesa e interpreta los datos. Debido a que este programa hace como toda la funciones matemáticas más complicadas, es decir, Excel tiene para hacer como que el análisis de varianza, la prueba de T, varias pruebas estadísticas son parte como del repertorio de Excel, haciendo la cuestión de programar la fórmula del el igual,
tal, pero la diferencia es que SPSS realiza informes y también trabaja con cuestiones que tienen que ver con la prueba de hipótesis, con la interpretación de los datos, es decir, como que da otras herramientas y los presenta de otra manera, y sobre todo automatiza muchos procesos que en Excel se tienen que hacer un poco de manera más manual. Entonces, bueno, como pueden ver aquí, yo ya tenía los datos que había yo generado a partir de toda esta parte, que es el folio, con todos los que respondieron, el género, la edad y lo que son, si hubo presentación de clase por Zoom, si el uso de Eminus, y bueno, agregamos estas dos, que son presentación del programa y descripción de actividades de la experiencia educativa, y bueno, todas las opciones de las personas que respondieron, ¿no? Entonces, bueno, la cosa aquí con SPSS es que si nosotros únicamente llegamos y empezamos aquí a pues desglosar así como vamos a copiar y pegar y vamos a poner aquí los numeritos y acá el folio y eso, no pasa nada, el programa no lo va a entender hasta que nos vamos aquí abajo a la vista de variables y aquí vamos a declarar cada una de nuestras variables. Recuerden que las filas, es decir, la parte horizontal son los casos y las columnas corresponden a las variables. Entonces, lo que nos pide SPSS es que cada pregunta, cada ítem, cada parte de lo que nosotros estamos aquí como tratando de averiguar, sea declarado en esta pantalla, ¿no? Vamos a ver ahorita más o menos de qué va. Yo aquí ya tengo, de hecho vamos a hacerlo como en formato de izquierda y derecha. Aquí tenemos que la variable se llama programa, ¿no? Presentación del programa. Entonces vamos a darle aquí el nombre. Perdón, es que no acepta espacio, entonces es únicamente programa. Le damos Enter. Y aquí nos aparece ya como que una descripción general que hay que modificar. Ahorita les vamos a decir por qué. Y la segunda variable es descripción de las actividades. Entonces esta la vamos a poner actividades. Damos Enter. Y bueno, regresamos aquí a SPSS. Y el tipo de la variable es cómo son los datos que se están presentando en esa columna, ¿no? ¿Qué características o qué naturaleza tienen? Por ejemplo, son datos numéricos. En este caso yo lo dejo como numérico porque al poner ninguno, algunas veces, o algunos profesores o todos, es de alguna forma como una escala de Likert. Y es una escala de Likert que lleva un orden, ¿no? Porque va de menos a más. Es nadie lo hace a todos lo hacen. Entonces aquí lo voy a dejar como numérico. Esto nos va a dar como la forma de poder interpretar los datos y que el programa entienda que estamos trabajando con números y que esos números se van a pues hacer todas las operaciones, ¿no? Las sumatorias, las raíces cuadradas. Entonces lo va a operar de esa manera. Acá vienen otros datos como es que lleva separado por coma, separado por puntos, o una notación científica que es como esta que tiene un exponencial de 10 a la décima potencia multiplicado por n cantidad de números, como cuando vemos cuestiones como muy grandes, como calcular pesos atómicos o calcular números de células. Se utiliza mucho en bioestadística, para fecha, para dólar, y luego moneda personalizada, que son otras partes del mundo. Cadena. Este de cadena es importante porque es una traducción del término de computación que es string. Cuando hablamos de una cadena, estamos hablando de pues un dato que básicamente es una palabra. Y al ser una palabra, pues como que no se toma como un valor numérico. Es decir, es una escala nominal. Por ejemplo, el género, la edad, ¿qué
que otro sería el número de semestres, que aquí no lo puse, pero es también, no se suman porque no es como operaciones, ¿no? Sino que son más bien rasgos característicos de las personas y se calculan de otra manera. Entonces, hay que checar muy bien esta parte para saber a qué tipo de dato corresponde mi variable para que yo la pueda describir de la manera adecuada. Entonces, bueno, el siguiente punto, aquí ambos son numéricos porque, como dije, va de 1, 2 y 3. En decimales le ponemos 0. En este caso no lleva decimales nuestra variable. Aquí en anchura es el número de caracteres. Por default aparece en 8. Yo en este caso lo dejé como tal. Es cuántos ceros o cuántos decimales caben en esa celda en particular. Se le puede dejar en 1 porque pues 1, 2, 3 ahí se queda, pero bueno, yo lo dejo aquí en el default para no meter más ruido al sistema. Entonces, mientras no me pase yo de ese número de 8, es decir, si yo nomás le pongo 8 y mis decimales son más de 10, en ese caso sí lo tengo que adaptar, pero en este caso pues no es el caso. En etiqueta es sencillamente cómo aparece la columna dentro de la vista de datos. Entonces yo le voy a poner aquí presentación del programa. Aquí ya no se enoja por dejar el espacio. Y aquí le vamos a poner presentación de actividades. El siguiente punto es el de valores. Este igual es fundamental porque aquí es como el programa entiende qué significa el 1, qué significa el 2 y qué significa el 3. Yo ya aquí en las anteriores había yo ya hecho este ejercicio y si se fijan, bueno, aparece el 1 es igual a ninguno, el 2 es igual a algunos y el 3 es igual a la mayoría. Por ejemplo, se puede copiar si es que son las mismas opciones de respuesta. Simplemente le dan con el botón secundario, copiar, se van al siguiente y le dan pegar. Y ya quedó, ¿no? Aquí vamos a hacerlo a mano para que se vea cómo se hace. Ponemos que 1 significa ninguno y le damos añadir y ya queda, ¿no? 1 igual a ninguno. 2 significa algunos y le damos añadir. Y el número 3 significa la mayoría. Y le damos aquí a añadir otra vez y le damos a aceptar y ya se cambia, queda igual que el otro. Aquí en el de valores perdidos es como qué hacer cuando hay valores perdidos y bueno, en este caso no hay porque ya hicimos como el trabajo de hacer el filtrado. Entonces se queda de esta manera, igual el de columnas. El de la alineación de los datos es básicamente hacia qué parte de la celda se van a recargar, si a la derecha o a la izquierda. Y el que sigue, el de medida, es igual muy importante porque aquí le vamos a decir qué tipo de dato es cada una de nuestras variables. Como habíamos dicho, hay unas que son nominales porque representan un nombre. Estas que estamos ahorita integrando son de tipo ordinal porque van de menor a mayor, es decir, ninguno, algunos y la mayoría están vinculados porque son como partes de una misma escala, pero una escala ordinal. La de acá, escala que aparece como una regla, puede ser de intervalo o de razón, es decir, que utiliza números enteros o números decimales, pero en este caso nos interesa que sea ordinal. Lo ponemos de esta manera y en el rol le vamos a asignar si queremos que sea una variable dependiente o una variable independiente. Entonces, si es una variable independiente, es decir, la variable que manipula, lo vamos a dejar aquí como entrada. Si es la variable dependiente, es decir, la variable de respuesta, lo ponemos como objetivo. En este caso lo vamos a manejar como objetivos porque son la manera en cómo las personas van respondiendo. Y ahí, dependiendo del modelo o de cómo vayan desarrollando sus preguntas o cómo vayan ahí describiendo los datos de su experimento, van a escoger cada una de estas opciones. Entonces, bueno, ténganlo ahí mucho en mente. Ya estamos aquí en la ventana de datos, entonces ahora lo que vamos a hacer es copiar nuevamente de aquí del Excel las dos columnas que necesitamos para nuestros datos. Entonces, bueno, le damos copiar, vamos acá al otro programa y le damos pegar y ya se van pasando
todas nuestras respuestas. Aquí si por ejemplo se pasara, es decir, que llega uno más abajo o se va ahí como desplazando, moviendo, mucho cuidado, chequen que no haya como celdas vacías en el Excel que se vayan a traspasar acá, porque eso les mueve todo el análisis y les puede cambiar los datos de manera que no les va, o sea, que les va a sacar un resultado erróneo. Ahora, ya que tenemos aquí los datos, podemos utilizar pues toda la gama de análisis estadísticos que puede dar el programa, el SPSS. Entonces, bueno, nos vamos aquí a la pestaña de analizar. Nos da como varios tipos de, pues, de estadísticos, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. En este caso, vamos a ver aquí los, ¿qué será? Frecuencias. Y en frecuencias vamos a poner la de folio, no, porque nada más es como el dato de identificar quién es quién. En este caso no nos es tan importante, pero lo que sí vamos a hacer es pasar todas estas variables a las que van a ser analizadas en esta primera prueba. Y aquí aparece estadísticos. ¿Qué tipo de estadísticas queremos nosotros sacar, no? La desviación, la varianza, el rango o medidas de tendencia central, como la media, la mediana, la moda o la suma de los datos. Y aquí vamos como palomeando el tipo de datos que queremos que nos dé el análisis. Y bueno, le vamos a dar continuar. También nos saca aquí el de gráficos y le decimos, bueno, quiero que me saques gráficos de sectores. Los de sectores son los de pastel, los de barras son las clásicas gráficas o los como tipo pues de barra, perdón, no se me ocurre otra palabra. Y bueno, los valores que van a ir representados son frecuencias o son porcentajes. Le damos aquí continuar. En la de formato aparece cómo queramos que aparezcan los valores, si en ascendente o descendente, comparar las variables, etcétera. Yo generalmente no le muevo mucho. Y en el Bootstrap es como una forma de hacer muestreo dentro de los datos. Realmente también yo no lo ocupo demasiado. Y bueno, le damos aquí en aceptar y ya nos realiza un análisis, ¿no? Nos hace muchas pruebas, que son todas las que yo le pedí al programa, y nos las va aquí sacando en manera de tablas y más adelante de gráficos. Por ejemplo, aquí hace como un resumen de procesamiento de casos. Dice que hay un total de 207 casos válidos, es decir, los que están como completos, que sí respondieron. Se hace una prueba de fiabilidad de los datos. La prueba de confiabilidad es esta famosa alfa de Cronbach, para ver si nuestro instrumento es confiable o no lo es. Aquí nos aparece con un valor de 0.33, que es muy bajo. En este caso, como no he puesto yo todas las variables que preguntamos y todos los casos, puede que una vez que yo alimente toda la base de datos con toda la información, este número vaya subiendo. Pero si yo ya hice como todo este análisis y aún así me da abajo de 5, pues necesitaría yo hacer como algún cambio en mi escala para mejorar su confiabilidad. Viene aquí otras pruebas que también le pedí que hiciera, que es como la prueba de T. Y bueno, nos dice aquí cuáles son las desviaciones y el error típico de la media en cada una de las preguntas que nosotros le fuimos aquí poniendo. Me parece que creo que es el anterior, porque solo aparecen 3. Sí, este es el anterior. Vamos, aquí el de frecuencias es el que hicimos ahorita, que ya nos aparecen todas las variables, presentación del programa y de las actividades. Bueno, nos aparece la media, que si veamos que va del 1 al 3, la media es 2.51, significa que la mayoría o casi la mitad de los casos caen dentro entre el número 2 y el número 3. La moda, la desviación típica, la varianza, la asimetría, la kurtosis, es decir, son como datos que nos van a hablar si nuestros datos corresponden a una normalidad o no corresponden a, pues digamos, a una tabla normal y se requiera utilizar de una prueba no paramétrica. Tablas de frecuencia, que es en esta todavía tengo aquí el error de género, de que no me sale el nombre, me sale nada más el número. Ahorita lo checo. Pero bueno, nos aparece con qué frecuencia contestaron cada uno de ellos, es decir, 55 masculino, 148 femenino y 4
como no binario. Y el porcentaje que corresponde a cada uno de ellos, el válido y el acumulado, ya cuando se suman con todos. El de la edad hace lo mismo, son 18, personas de 18 a 20 años son 91, son el 44%, y aquí, bueno, se va como sumando y acumulando ese porcentaje. Vemos cómo va en orden descendente, que el grupo más pequeño es el de personas de 27 años y mayores, y que son 12 y únicamente alcanzan el 5.8% del total, ¿no? Y ya, bueno, aquí con las que tienen que ver con lo que es el Zoom, con lo que es Eminus Teams, nos va diciendo que 3 personas contestaron que nadie usaba Zoom, es decir, que 3 alumnos consideraron que ninguno de sus profesores lo usaba. El de algunos está en 22 con un porcentaje del 10%, y el de la mayoría es el 182, que es la parte dominante, y como veíamos ahí en las medias corresponde al resultado que era 2.5 como media, ¿no? Y aquí Eminus ya cambia un poco la situación porque fueron 6 que no utilizaba ninguno de sus profesores Eminus. Aquí se hace como lo inverso, es decir, el aspecto de la respuesta a algunos es mayor que el de la respuesta la mayoría. Entonces, bueno, aquí se ve cómo se ve reflejando eso, igual con el Teams. Algunos utilizaban Teams, más no la mayoría. Y en presentación del programa nos aparece aquí pues el de ninguno, 8, algunos 77 y la mayoría 122. Es decir, la mayoría de los profesores presentan el programa, y también la mayoría de los profesores presentan las actividades que se llevarán a cabo en la experiencia educativa. Nos aparece aquí ya el gráfico de sectores, y nos fijamos que es muy similar al anterior. Sin embargo, aquí SPSS, su especialidad no es las gráficas, entonces, como pueden apreciar, pues son un poco más burdas que las que genera el Excel, pero bueno, son sustanciales y son importantes porque aquí nos hacen como este aspecto de triangulación y corroboración de si yo las comparo acá con las que yo realicé previamente en Excel. Vamos a ver qué tal quedan, ¿no? Tenemos aquí la de género, y vemos que son el número 2, que es el de femenino, como el mayoritario, el número 1 en segundo lugar, que es el masculino, y en tercer lugar el de no binario. Si se fijan, bueno, es muy parecido el resultado. A veces los conteos varían, entonces hay que checar como por qué variaron. Entonces hay que tenerlo muy en mente. En el de edad, que es la siguiente, también aparece, de hecho hasta agarra como una forma igual, similar a una Y. Y aquí la vemos, ¿no? Cómo se van distribuyendo los datos. Checamos aquí la del uso de Zoom, que es la de acá abajito. Y se marca, bueno, la misma tendencia. Significa que logramos pasar los datos de la manera correcta. Es decir, la codificación funcionó. Es también como aquí podemos como corroborar que vamos bien en el análisis, ¿no? Y bueno, ya nos aparecen todas las gráficas. Esto es en cuanto a lo que se le llama estadística descriptiva. Vamos a ver qué más se puede hacer aquí con los datos. Vamos a regresar a la vista anterior. Aquí la vista de datos. Aquí el programa de hecho nos abre 2 ventanas. Una es la de resultados y otra la de datos. Y ambas se guardan de diferente manera. Entonces siempre estén ahí con el botón de guardado, listo para que no se pierda nada de su información. Bueno, eso es en cuanto a los descriptivos. En cuanto a frecuencias, comparar medias, prueba de T, ANOVA de un factor. Vamos a hacer una... puede ser una correlación o una comparar medias. Es que estoy buscando el de la tabla de contingencia. Ok, me parece que no era. Control de calidad, correlaciones, regresión, modelo mixto.
Creo que este no es exactamente el que buscaba. Una disculpa. Analizar correlaciones. Bueno, vamos a hacer una correlación bivariada. Aquí aparecen las variables que ya se han utilizado. Y bueno, aquí nos aparece qué tipo de correlación quieren hacer, si es de Pearson o de Spearman. Y vienen aquí otras opciones, sacar desviación media y desviación típica. Y damos aquí a aceptar. Y bueno, nos hace aquí nuestras tablas de correlación, qué se relaciona qué con qué. Y bueno, nos aparece aquí el coeficiente de Spearman. Y aquí la diagonal siempre nos va a sacar que la correlación es de 1, porque se está como comparando el mismo dato, ¿no? Si se fijan aquí del lado de las filas, tenemos las variables que yo le puse: uso de Zoom, uso de Minos, uso de Teams, presentación del programa y presentación de actividades. Del lado de las columnas aparecen los mismos datos y esta matriz nos indica qué tanto se van correlacionando uno con el otro. Por ejemplo, aquí lo que es uso de Zoom se correlaciona positivamente con el uso de Eminus. Es decir, que lo más probable es que los mismos profesores que utilizaban Eminus también utilizan Zoom. Sin embargo, Zoom con Teams no hace tanta correlación, es una correlación débil de 0.10. Y acá también con lo que es presentación del programa y presentación de actividades. Ya dependiendo, obviamente, de la base de datos de cada quien y de lo que se pretenda como correlacionar, van a aparecer estos diferentes coeficientes. De hecho, bueno, aquí el más amplio o el más fuerte es el usar Eminus con usar Zoom. Es como una combinación que tiene una fuerza de 91%. Y de ahí las siguientes correlaciones no son tan fuertes, son de 0.17, 0.16, 0.12. Aquí hay una de 0.562, que es los que presentaron actividades también hicieron una presentación del programa. Y pareciera que esas son como las correlaciones más importantes. Y bueno, esta es la tabla de correlaciones. Una es paramétrica y otra es no paramétrica. Lo de paramétrico y no paramétrico tiene que ver mucho con cómo se van distribuyendo los datos alrededor de la famosa curva. Como muchas veces en los trabajos de investigación psicológica hay mucha variabilidad entre sujetos, no siempre se apegan directamente a la curva que nosotros queramos aquí desarrollar. Vamos a ver qué otro tipo de análisis pudiéramos hacer. Vámonos a analizar descriptivos, tablas de contingencia. Este era el que quería ver. Las tablas de contingencia son para saber específicamente cuántas personas respondieron a cada una de las preguntas, ¿no? Si es que hay algún tipo de relación igual. En este caso, tengo aquí yo como dos variables como de demográficas, que son género y edad. Vamos a poner como filas, como filas aquí. Y las otras, que son las de cómo respondieron a qué tanto sus profesores hacían cada una de estas prácticas, las vamos a poner como columnas. Le damos aquí. Vamos a dar aquí en estadísticos, que calcule una chi cuadrada, que calcule también correlaciones. Estas, pues de momento no las vamos a utilizar. Y vamos a darle aceptar. Y aquí nos va a aparecer como tabla de contingencia. Es un cruce de información que vamos a ver dónde empieza. Aquí están tablas de contingencia. Y bueno, aquí como tenemos algunas que son de cadena, dice que no las pudo procesar y solo procesó aquellas que son correspondientes a datos numéricos. Viene aquí el resumen de procesamiento de casos y entonces hizo como este cruce entre género y uso de Zoom, es decir, separando cuántos hombres, cuántas mujeres y cuántas personas no binarias pusieron o cómo respondieron a la pregunta del uso de Zoom, y así con cada una de las variables, también lo que es la edad con cada uno de estos criterios. Entonces, bueno,
De género, por aquí tengo como el error, que de hecho vamos a checar de una vez en qué nos equivocamos. A la hora aquí en la vista de variables, nos vamos aquí a género. Y si se fijan, aparece aquí con decimales. Vamos a borrar aquí los decimales. Cambiar. Tiene que ser exactamente como viene el dato presentado en la tabla. Entonces, bueno, aquí le vamos a aceptar. Y vamos a correr nuevamente el análisis para ver si ya aparece bien. Nos vamos aquí a tablas de contingencia. Ya está aquí preparado. Se quedó tal cual lo habíamos dejado antes de hacer el análisis. Y bueno, le pedimos que nos lo haga nuevamente. Y ahora, ya en la de género, ya no aparece 1, 2 y 3, sino que aparece masculino, femenino y no binario. Y aquí aparece cómo respondió cada uno de estos. Estas tablas de contingencia es algo que en Excel pues es más difícil de hacer porque hay que hacer como esta separación de datos y todo aquello que va unido. Pero ya aquí con la función de tabla de contingencia ya nada más le pedí que del lado de las filas me pusiera las personas que corresponden a cada uno de los géneros y del lado de las columnas cómo respondieron a la pregunta del uso de Zoom. Por ejemplo, masculino, 2 respondieron que ninguno utilizaba Zoom en clase. Algunos 8 de masculinos respondieron que utilizaban Zoom y la mayoría, los 45 de los 55 respondieron que la mayoría utilizaban. Si se fijan ya esta separación de datos, pues nos permite como ver qué tendencias van apareciendo en la información que vamos dando. Por ejemplo, en esta, la mayor obviedad es que masculino hay más mujeres que hombres en la facultad y también que personas no binarias, teniendo como total 148 comparado con 55 hombres y 4 personas no binarias. Entonces, con esa información pues vamos a ir como pensando si hay alguna forma en cómo podremos interactuar con estos datos y bueno, para eso podremos ahí generar más análisis, ¿no? Pero hice también una prueba de chi cuadrada que nos aparece como 5 casillas, tiene una frecuencia esperada inferior a y la frecuencia mínima esperada es de 0.6. Ok, bueno, entonces aquí pues realmente no hay mucho que interpretar. Nos aparece el número de casos válidos y luego igual género con el uso de minus. Igual es como esta distribución, ¿no? Proporcionalmente son muy pocos los que consideran que nadie utiliza Eminus y la mayoría considera que los profesores sí están utilizando, o la mayor parte de sus profesores están utilizando lo que es la plataforma Eminus. Igual le hace el análisis de chi cuadrada a la variable y igual con el uso de Teams. Ya vemos cómo pues van creciendo. Por ejemplo, aquí 11 personas del género femenino determinaron que ninguno de sus profesores utilizaba la plataforma Teams. Y en el caso de personas no binarias, una considera que no lo utilizaba. Algunos, aquí en el caso es 2. Y el de la mayoría, una de las personas puso que sí, dando como total de 4. Y así con cada una de las variables. Estas se pueden preguntar así, bueno, ahora que ya tengo como este dato, pues, ¿qué puedo hacer, no? Bueno, se puede copiar. Vamos acá al PowerPoint, así como copiamos esta. Nos aparece aquí ya la tabla de contingencia. Es como los datos así se fijan en bruto. Vamos a ver si le podemos dar como un poco de formato. Y bueno, aquí ya se ve un poco más. Lo pasa así como, digamos, los puros números es lo que pasa, ¿no? Con tabulaciones y separaciones. No es como tal una tabla, pero ya nos da aquí como el rango. De hecho, aquí está un poco movido. Como que se fue recorriendo con los datos. Eso también hay que checarlo. Vamos a pasarlo a Word, a ver si pasa igual.
y bueno, en Word sí lo hace un poquito más presentable, ya lo saca en formato de tabla y nos va sacando los resultados. Si se fijan, bueno, las secciones de resultados de las tesis están compuestas por tablas de este tipo, ¿no? Y cada una con su correspondiente interpretación. Ya dependiendo de cómo ustedes diseñen su investigación, y por diseñar me refiero a cuáles van a ser las opciones de respuesta, cómo se van a clasificar, si hay alguna separación de grupos. Por ejemplo, yo esta que hago no es necesariamente la que se pensó en su momento, que por edades o por género, sin embargo lo hago aquí con un fin ilustrativo, de que si nosotros, por ejemplo, preguntamos así de, no sé, estado civil, ¿no? Y checamos si las personas que son solteras, qué tan propensas son a padecer depresión, ¿no? Entonces pongo aquí mi listado de preguntas que tienen que ver con los síntomas de la depresión, y de todas las personas que vayan respondiendo, los vamos separando como hacemos aquí, que por aquí está en ejemplo de edad, y aparecen como los rangos, pues podría ser soltero, casado, separado, viudo, ¿no? Y lo que van respondiendo a cada una de las preguntas. Así nos vamos dando cuenta de cómo van las tendencias, y ya una vez que tengamos como una idea o qué puede pasar o si aparece esto en los datos, ya podemos hacer un análisis de correlación o un análisis inferencial, como podría ser un análisis de varianza o una prueba de T. Aquí el SPSS, bueno, como pueden ver, tiene como sus pasos. Cada una de las pruebas puede que en un inicio les diga, no puedo hacer esta prueba, ¿no? Y tú preguntas, ¿no? ¿Por qué programa? ¿Por qué no puedo hacer esta prueba, no? La gran, así como siempre como el principal, digamos, detalle que nos genera aquí el SPSS es que tenemos que declarar las variables. Si nosotros no las declaramos, si no le ponemos nombres, si no le ponemos opciones de respuesta, el programa va a sacar de puros números, así sin sentido, o no va a hacer el análisis, ¿no? Por ejemplo, si nosotros no le decimos cuáles de estos indicadores son cadenas, es decir, son palabras, y cuáles de estos son números, el programa se va a confundir y no va a poder hacer pues los análisis que nosotros necesitemos, ¿no? Y podemos incluso llegar a pensar que el programa no sirve. Sin embargo, pues es simplemente que no lo estamos configurando de la manera apropiada. Vamos aquí a pasar otra, la que es la matriz de correlaciones. Esta la sacó, de hecho, miren, no cabe, como que hay muchos espacios aquí. Vamos a tratar de hacerla un poco más pequeña. Bueno, vamos a hacer la hoja horizontal. Ok, ya en horizontal ya se ve un poco más. Vamos a arrastrarla. Bueno, creo que ya está. Sí, ahí está toda, nada más que está un poco movida, pero esta es la matriz de correlaciones. Y ya con esta tabla, pues vamos aquí viendo cuáles son, por ejemplo, significativas. Dice, cuando aparece como correlaciones significativas, significa que el valor de probabilidad es menor a 0.05. Por lo tanto, nos dice que el 95% de la varianza que supone este cruce de datos no fue generado por el azar. Y bueno, aparecen aquí las que, de hecho, esta debe ser la misma, que es el uso de Teams. Sí, uso de Teams correlacionado con uso de Minus da una correlación significativa, ¿no? Aunque es débil, pero bueno, significa que cruza estos criterios de significancia. De hecho, esta de 0.562 también es significativa, que es la de la presentación del programa. Pues es con la misma. Pues sí, obviamente tendrá. No, es presentación de actividades correlacionada con presentación del programa. También obtiene una significancia, que ya puede ser ahí como mencionar que la mayor parte de los profesores, ya con un argumento sólido matemáticamente probado, que la mayor parte de los profesores que presentan el programa también van a presentar sus actividades como lo reportan los estudiantes que contestaron esta encuesta, ¿no? Y ya esa información pues la pueden ir tecleando aquí en la parte de abajo, ¿no? Y ya tienen ahí como su resultado ya plasmado.
Y así también con las tablas y con lo demás, pues ya hay, una es como lo que me arroja el programa y la otra es ya mi propia habilidad como investigador, como científico en formación, de cómo yo interpreto los datos que estoy observando y cómo estos le dan sentido a lo que yo traté de observar dentro de la encuesta. A muy grandes rasgos, eso es el uso de aquí del SPSS, combinado también con el Google Forms y con el Excel. Es como, digamos, apenas la mera punta del iceberg. No pretendo de ninguna forma que esto sea como el completo, así como curso. De hecho, en el Eminos les voy a poner unos links a páginas que sí se dedican como a ver cada una de las funciones y cómo se utiliza. Yo aquí lo que muestro es como el tipo de análisis que podrían necesitar ustedes en su tesis, que puede ser ya una prueba de T, o un análisis de varianza, o puede ser una tabla de contingencias, o una prueba de correlación de las variables que ustedes van aquí desglosando. También por ahí en descriptivos pues les deja lo que es el alfa de Cronbach. Ya otros más complejos como es el análisis factorial. Por ejemplo, si aquí empiezan a sacar datos sin pensarlo, se les van a ir agregando variables. El análisis factorial sí, pues implica ya pasar todo el instrumento para ver cuáles son las variables que más van dejando información y cuáles se pueden descartar. Ese ya es un poco más complejo, pero si alguno de ustedes requiere hacer ese tipo de análisis, ya me puede consultar en privado. Igual, ahorita quizás todavía no llegan a ese momento de que ya tengo mis datos y ahora qué hago, ¿no? ¿Cómo los voy a trabajar? Yo les puedo ir auxiliando conforme vayan enfrentándose a esta etapa, no hay ningún problema. Lo más importante aquí es cómo se van a coordinar, o sea, pensando en una estrategia para experiencia recepcional, cómo coordinarse con su lector o más adelante director de tesis a realizar pues este tipo de análisis si es que así lo conlleva, ¿no? Ya en la siguiente clase les voy a dar como igual un tutorial breve como pero para los datos cualitativos, como lo es con el programa del Atlas T. Esto igual con la finalidad de que pues vayamos como haciendo un poquito de experiencia con los programas y que a la hora de la tesis pues no dependamos como tanto del Espíritu Santo o de que las cosas se vayan dando de manera automática, que sí pasa, es la verdad, o sea, ahí sí no, y no tengo nada en contra de ello, pero sería mucho mejor y más provechoso ya tener como una noción o una idea de cómo lo voy a realizar para que no me agarren en sorpresa el siguiente semestre. Y bueno, chicos, yo creo que de mi parte sería como lo que yo les quería presentar el día de hoy. No sé si le entendieron, si fue claro o si tienen dudas al respecto, me las pueden hacer en este momento. De mi parte no hay duda, maestro. Ok. Muy bien, allá por ahí Demian también contestó. Muchas gracias. Pues sí, ya saben, bueno, aquí la idea es como que haya espacio para todos los tipos de análisis. Esto es más que nada para la cuestión de cómo representar mis datos de tipo cuantitativo. Más adelante vamos a ver el cualitativo y cómo pues ya vayan pensando cómo se organizaría su información si es que van a aplicar una encuesta. Si van a aplicar una intervención, es casi de ley que tienen que hacer un diseño de pre-prueba y post-prueba, ¿no? De que aplican como una escala de qué tanto aprendí o qué tanto resolví este problema gracias a la intervención, antes y después. Esa se convierte en un diseño estadístico de medidas repetidas, que igual se inserta dentro del SPSS, se lleva a cabo y saca un resultado, el cual pues como pueden ver aquí, una vez que ya se tiene como una noción de cómo utilizar el programa, realmente es bastante fácil ejecutar los análisis. Ya la parte compleja es la interpretación, porque ahí sí requieren del apoyo de un experto que en las variables sobre todo, que les diga si estos números que va generando la prueba pues hacen algún sentido y si corresponden sobre todo con la realidad que se vivió al momento de hacer las pruebas. Y bueno, dicho eso, grupo, pues ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy.
si ya no hay preguntas o comentarios, pues, o si a alguien le falta de el formato de la asistencia, se los comparto aquí en el chat. Y por mi parte, pues ahora sí ya sería todo por hoy. Los escucho, cualquier duda, cualquier situación o ya la despedida, pues aquí andamos. Ok, grupo. Bueno, entonces podemos ir en paz y nos veremos la siguiente semana. Al ratito voy a poner los horarios de esta semana para para ahorita las revisiones. Creo que esta semana ya no hay. Bueno, déjenme checar, ahí se los pongo, checo con mi agenda. Los avances, por ahí algunos de ustedes ya me enviaron de antecedentes de marco teórico, los voy a revisar, no se desesperen, pero mientras continúen con el resto del trabajo y cualquier duda que vaya surgiendo, ahí me preguntan en las asesorías. Y bueno, ahora sí ya sería todo de mi parte y ahora sí nos vemos en las asesorías o la siguiente semana. Hasta luego, profe, gracias. Profe, hasta luego. Cuídense mucho.